Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en vivo y en directo desde aquí, desde Play Kingdom. Buenas noches. Muy buenas noches de terror, digamos, porque ya se nos viene Halloween y nos estamos preparando justamente para distintas actividades que van a ver por estos lados, pero no podíamos comenzar este mes, o por lo menos medianos de mes, sin tocar algunos tópicos conocidos como Drácula. Y para eso nos acompaña nuestro amigo de tantas jornadas, Patricio Alfonso. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias, Roberto. Encantado de estar aquí, de poder darle una nueva vuelta, porque ya le vamos varias vueltas a esto de los vampiros. Y en esta ocasión me gustaría centrarme, sin dejar de tocar otros tópicos, en la novela misma. Perfecto. ¿No es cierto? Y en primer lugar, me gustaría desmentir un par de falsedades. La primera falsedad es que falsedad es lo mismo que mito. Son cosas distintas. Son cosas totalmente distintas. Una falsedad sencillamente es algo que no es verdad. En cambio, un mito es, como dijo alguien, es una mentira que cuenta una verdad. Claro. Es una manera de explicar, pertenece al ámbito de lo simbólico. Correcto. Entonces, podríamos distinguir entre verdad del mito y verdad histórica, Correcto. que no son lo mismo. No es lo mismo. Aunque a veces la verdad histórica se vuelve mito. Sí. Ejemplo, el hundimiento del Titanic. Correcto. ¿No es cierto? O la mentira se transforma en verdad. O la mentira se transforma en verdad, claro, según la circunstancia. Bueno, la segunda falsedad es pensar que Drácula es la primera novela de vampiros que se escribió y que de ahí para adelante salen todas las demás. No, había otras. Hay varias, incluso aparecían folletines, ¿ya? Historias de vampiros, y hay obras notables como Carmila, que es de 1872, de un contemporáneo también irlandés de Bram Stoker, que es Joseph Sheridan Le Fanu, y Claramont, de un francés, de Théophile Gautier, de 1832, una obra maravillosa que fue admirada por el mismo Baudelaire. Carmila fue, de hecho, una de las obras que influyó en Drácula. De Claramont, al parecer, menos que permitan suponerlo. Y otra cosa que hay que hacer es distinguir las leyendas de la ficción. Ya. Las leyendas pertenecen al folclore, al acervo cultural de los pueblos, a las cosas que se cuentan ¿no? En cambio, la ficción es obra de un autor o de varios autores, conocidos o desconocidos, pero es la obra de alguien, como está firmada, ¿no? Así como está firmado un cuadro. Drácula es una novela escrita por Bram Stoker. ¿no? También podemos mencionar, por ejemplo, el Lovecraft, con todo su mundo de Cthulhu, y todos los escritores y amigos que ayudaron que el mito creciera. Claro. Estamos hablando de un mito literario. Ahí estamos hablando de un mito literario hecho, una obra colectiva hecha en torno a la figura de Sam Lovecraft, ¿no? Correcto, Sam Lovecraft. Sí. Pero Drácula toma sus propios aires, su propio comienza con su propia historia y se masifica. También es cierto que hay algunos elementos, pocos en realidad en la obra, que se inspiran en la figura de los Drácula históricos del siglo XV, ¿no? Los voivodas de lo que entonces era Valaquia, no Transilvania, no Transilvania, Valaquia. Vlad Drácula y su hijo, Vlad Draculea, llamado Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. ¿no? El empalamiento era una tortura cuya invención se atribuye a los turcos. La relación entre los pueblos del este de Europa y los turcos es muy complicada.
No es cuestión de poner estos están aquí y estos están acá, digamos. Es complicadísima. Yo no me voy a meter en ese momento en ese tema histórico, pero hay un libro de Ralph Peter Martin que recomiendo mucho, que se llama Los Drácula. Sí. Y bueno, la cosa es el proceso de escritura. Sí. Oye, un poquito antes del proceso de escritura. Draculea, ¿sí? Significa dragón. Dragón, efectivamente, el padre de Vlad Tepes recibió la orden del dragón de Segismundo de Hungría, por su apoyo, digamos, en defensa de la cristiandad contra los invasores otomanos. Perfecto. ¿No? Entonces, de hecho, y eso tiene que ver con el proceso de escritura. Stoker se demoró mucho tiempo en escribir la novela. Empezó en 1890 y fue publicada, te digo la fecha exacta de la publicación. Fue publicada por Constable Press de Londres el 26 de mayo de 1897. ¿Cuántos años se demoró? Se demoró desde 1890, que es el año que nació Lovecraft, hasta 1897, entre el proceso de empezar el proceso de escritura a terminar la novela, se demoró 7 años. 7 años, sí. Y se recordar que Frank Herbert, no hay que ver con lo que estamos hablando, pero en Duna se demoró 10 años. Bueno, y hay casos más. Hay casos más drásticos. Más drásticos todavía. ¿Y qué más tenemos por ahí, Pat? Bueno, eso en cuanto al proceso de escritura. Drácula se nota porque hay cosas que fue cambiando y quedan algunos cabos sueltos en la obra. En la versión original, la destrucción del vampiro iba a ser continuada con la destrucción del castillo. Cosa que tenía mucho sentido. Sí, porque el vampiro sería más lógico. Es como la sede, ¿no? Sí, el corazón. El corazón, el hecho de que él viaje con la tierra, por ejemplo. Correcto. Sí. Entonces hubiera tenido mucho más sentido que hubiera sido así. Sin embargo, eso lo cambió. El nombre de Drácula vaciló entre llamarlo The Undead, The Dead Undead, y al final Stoker tenía un amigo húngaro, Arminius van Bery. Este amigo húngaro es el único personaje verdaderamente histórico que aparece citado como personaje en la novela. Perfecto. Muy poco citado, pero citado, como una fuente del Dr. Van Helsing. Perfecto. Sí. ¿Qué hace? Se dejé el tuyo puesto para que el mío lo hacía hablar con la tía. Hola. Hola. La María Teresa. Si quieres, sentémonos aquí mañana. Por favor. Para escucharlo. Sí, estamos grabando justamente. Para que no. Sí. Hola. Sí. Se me puede saludar. Y siéntense lo más cerca posible para que aportillen todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pues bien, estamos en vivo y en directo, amigos, así que eso está bien. Así que vamos a seguir conversando sobre Drácula, porque la gente está llegando, pero está llegando, así que eso. Déjame ver qué viene a continuación. Correcto. Ya, ahora, ¿cómo está estructurada la novela? Eso es interesante, porque hay otras maneras de considerarlo, pero la mía es la siguiente. Si ustedes se fijan, Drácula no es solamente un cuento de vampiros, sino que es un cuento de viajes. De viajes. Y hay 3 momentos que son 3 viajes. El primero es cuando Jonathan Harker viaja hacia el castillo desde Inglaterra hasta
lo que entonces era una tierra exótica, ¿no? Hablábamos del Próximo Oriente. Correcto. Ahora es parte de Europa, sencillamente, pero en ese momento era ir a un lugar remoto, semisalvaje, donde podía pasar cualquier cosa. Como los europeos dicen venir a Chile. Una cosa casi tan espantosa como esa. Claro, y piensa que tenemos cocodrilos. Sí, en el zoológico. Y hay algunos cómics a veces en tucanes. Tucanes también, sí, tucanes, bueno, ¿verdad? En tucanes. Sí. Bueno, la cosa es que hace un chiste, porque él sale de un mundo muy estructurado, ¿no es cierto? Londres, la capital del mundo, y a medida que va avanzando hacia el este, se va desestructurando. Y una de las maneras de que se desestructure es la manera de concebir el tiempo. Él se da cuenta que los trenes son cada vez más impuntuales a medida que viajas hacia el este. Y hace un chiste, dice, ¿cómo será en la China? ¿Cómo será en la China? ¿Ah? Ya, la cosa es que Harker llega, hace este rarísimo contrato, digamos, de venderle una casa en Inglaterra, queda atrapado en el castillo y esa es la primera parte de la novela. La segunda parte es la de vuelta de la visita. Claro. Drácula es el que viaja ahora y se desplaza hacia donde él quiere estar. Correcto. Hacia donde él quiere llegar, es decir, hacia el centro del mundo. Sí. Hacia Londres. Y hace como un cambio, porque deja a Jonathan Harker. Y deja a Jonathan Harker en el castillo y le dice a las novias, ahí lo tienen, sí. ¿No? A las 3 novias que tiene, que tenía 3 nomás. Bueno, la cosa, perdón, ¿no? ¿De qué año de la escritura de la novela? En que sucede la trama. Mira, la escritura de la novela, estamos hablando de... algunos dicen que la acción transcurre en 1888, en todo caso en 1890, pleno periodo del rey Eduardo, allá había muerto la reina Victoria, entonces pleno periodo del rey Eduardo en Inglaterra, y te agradezco el alcance porque Drácula es una novela muy moderna. Aparecen todos los adelantos, porque los victorianos eran gente que, los victorianos y los post-victorianos como Stoker, eran gente que miraba hacia adelante. ¿Ah? Ellos pensaban que el progreso era algo indefinido y que siempre todo iba a ser más y mejor. De hecho, Stoker muere el año antes que se hunde el Titanic y no alcanza a ver el fin, o sea, no alcanza a ver el comienzo del fin de la ideología del progreso, que está representada por el hundimiento de un barco que no se podía hundir, ¿no? O sea, por eso cuando hablábamos con Roberto de verdades históricas que se transforman en mitos, a mi juicio, el Titanic es un mito. Un mito. El mito del fin de la modernidad. Ya nosotros no somos modernos. Nosotros ya no creemos que todo va a ir cada vez mejor. Más bien al revés, tal vez. O por lo menos lo dudamos. Sí. ¿Te subiría al Titanic? ¿Ah? ¿Te subiría al Titanic? Sí, absolutamente. ¿Tita? ¿Por allá? ¿Entonces el público? Ya. Con todas las, o sea, si el Titanic no estuviera, con todo lo que ya sé, agarraría de orgullo. Pero tú te puedes, la palabra no es subir, tú puedes descender al Titanic. Ya. Sí, ¿por qué lo saco a cotación? La noticia salió esta semana. ¿Sí? Se está construyendo una réplica del Titanic en este minuto para que pueda la gente viajar y hacer un recorrido muy parecido al que pasó. Espero que no terminen de desgracia, simplemente, pero bueno. Bueno, ¿es una réplica de tamaño más chico? Dice que es casi real. Espero que el iceberg sea de tamaño casi real. Claro, también, porque el de... Nos fuimos para el otro lado, pero no importa. El de James Cameron, 10 metros más pequeño que el original. Sí, sí. Es sí, como las medidas, sí. Sí. Sí, sí. Sí.
Bueno, volvamos con Drácula. Estábamos hablando de Drácula. De Drácula, de Drácula. De Drácula. La cosa es que hay tres momentos que son tres viajes. Viaje de Jonathan Harker desde la civilización, ¿qué es eso? Sí. Hacia el salvajismo de Transilvania. Ojo, el Drácula real, digamos, el que nombrábamos Vlad Tepes y su padre, Vlad Drácula, eran voivodas de Valaquia, no de Transilvania. ¿Por qué Stoker sitúa la acción en Transilvania? Entre otras cosas porque se leyó un libro de una viajera que era casada con un diplomático, de una viajera que se llama Emily Gerard, que escribe un libro de Land Beyond the Forest, The Land Beyond the Forest, la tierra detrás de los bosques, es decir, literalmente Transilvania. Entonces, él, que había pensado, porque eso hizo muchos cambios, situar la acción en Estiria, es decir, Austria, que también dijo, no, la voy a poner en Transilvania. Y de aquí viene la idea de Transilvania como una tierra de vampiros. No es que en Transilvania haya más vampiros o menos vampiros en el folclore que en otras partes, ¿no? En Alemania hay tantos vampiros como en Rumania. Ahora, los rumanos le han sacado provecho, han hecho una especie de Disneylandia, de Disneylandia Drácula, ¿no? O sea, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, hay un viaje, hay una devuelta de la visita, ¿no? Drácula, como caballero, devuelve la visita, va a Inglaterra, vampiriza a Lucy Westenra. Otra cosa notable que le hace notar en su edición de Drácula, Oscar Palmer Yáñez, es que Van Helsing dice, viene Drácula a Inglaterra, esto se va a transformar en una vampirización. Hay una sola persona que se transforma en vampiro en toda la novela, que es Lucy Westenra. Porque a Drácula ya lo conocemos como vampiro. Correcto. A las tres novias que tenía el castillo ya las conocemos como vampiras. Mina Harker, la esposa de Jonathan Harker, no alcanza a ser transformada porque Van Helsing y los suyos lo impiden. Entonces por eso que a mí me parece fascinante el personaje de Lucy Westenra, porque tú puedes contemplar la transformación si lees la novela. Desde que era Lucy Westenra, que era la chica, la mejor amiga de Mina Harker, una chica muy coqueta que recibe 3 propuestas de matrimonio en un solo día, hagan mesa. En fin, bueno, entre comillas, la mejor Lucy Westenra del cine, para mi juicio, es la de la película de Coppola. El lejos. Sadie Frost. El lejos a lo mejor Lucy. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente de acuerdo. Ya. Hasta ahora. Hasta ahora, no existió. Hasta ahora. Bueno, la cosa es que el tercer viaje es cuando empiezan a perseguir a Drácula y Drácula empieza a replegarse hacia su tierra, hacia su castillo. Porque había efectivamente arrendado una casa, la abadía Carfax, sí. Había puesto ataúdes. Déjame ver que no tenga tanto ruido, ¿ya? Había puesto ataúdes, había dispuesto varios refugios secundarios para él, digamos, en varias partes, además de Carfax, por si lo perseguía, para poder irse cambiando de lugar. Eso se ve, por ejemplo, en el Nosferatu de Herzog, cuando traslada las cajas cuando traslada los ataúdes llenos de tierra de un lado para otro. Y Van Helsing se los va sellando, va poniendo crucifijos, en fin. La cosa es que Drácula dice, bueno, me voy, ¿no? Se va, pero lo empiezan a perseguir, empiezan a hacer el viaje al revés, una carrera contra el sol,
porque tienen que llegar antes de la puesta del sol, ¿no? Porque si no el vampiro va a despertar, ¿no? Y termina la novela con la destrucción de Drácula. Esos son los tres momentos en una parte muy, dicho de una manera muy breve, muy sucinta. Sí. Muchos han dicho que también que es una novela episcopal, muy parecida a lo como es Frankenstein, que también está escrita, también, que hay mucha carta. No es episcopal, tiene otro nombre. Es una novela coral. Coral. Muy buen alcance, Roberto Alfaro. Es una novela que está hecha. No hay un narrador que diga había una vez, no. No. De hecho, el primer capítulo de la novela, del diario de Jonathan Harker. Correcto. Salimos de Viena a tal hora y llegamos, salimos y llegamos a Bistritz a tal hora, ¿no? De fragmentos de diarios de Mina Harker, de fragmentos de diario de Lucy Westenra, de grabaciones en fonógrafo del doctor Van Helsing. Por eso decía que es una novela moderna. ¿Qué elementos de modernidad te aparecen? En los trenes fundamentales. La taquigrafía. Mina Harker estudia taquigrafía. El fonógrafo. Entonces, vamos. Nosotros somos los ingleses, somos los dueños del mundo, vamos de mejor en mejor. Ya, la cosa es que ¿de dónde toma esta estructura coral, ¿no? No contada por una sola voz, sino por múltiples voces, de un maestro victoriano absolutamente recomendable de la novela que es William Wilkie Collins. Y de hecho, los temas de Wilkie Collins se aproximan más a un policial que a una novela de terror. Pero la estructura es la misma que emplea Stoker para contar Drácula. De hecho, hay una de las novelas de Wilkie Collins, La Dama de Blanca, ¿ah? Sí. The Lady in White. Hay una escena en el cementerio donde se encuentran con una mujer de blanco, pero se dice, si tú leíste Drácula, o al revés, si tú leíste primero La Dama de Blanco y después Drácula, pero si esto es el encuentro de los conjurados cuando se encuentran con Lucy Westenra convertida en vampiro en el cementerio y vestida de blanco. Seguramente esta asimilación fue inconsciente. Como también es inconsciente otra cosa. Las mareas, o sea, la novela circulatoria, como la sangre, como el sístole y el diástole del corazón. Jonathan Harker viaja, Drácula viaja, Drácula se contrae. Seguramente Stoker no fue consciente, y eso lo hace más meritorio todavía, porque los escritores de verdad, tienen las raíces muy profundas y muchas veces no se dan cuenta de las cosas que escriben. Algunos se pueden dar cuenta después, ¿no? Algunos críticos se pueden dar cuenta después. De hecho, hay secuelas, no solamente hay películas de Drácula, también hay secuelas literarias. Hay una serie de secuelas escritas por un autor que se llama Kim Newman. La primera de estas secuelas se llama El año de Drácula. Y el título original no está escrito en inglés, sino en latín. Anno Dracula. ¿Ah? ¿Y cuál es la vuelta de tuerca aquí? Drácula gana. No solamente mata a Van Helsing,
sino que se casa con la reina Victoria. Se transforma en príncipe consorte de Inglaterra. ¿Ah? Y allí hay una serie de... y dice una serie de cosas muy, muy divertidas, muy interesantes, Kim Newman. Dice, no, a Lucy no la mató Drácula, la mataron los que le transfundían sangre para salvarla porque no tenía idea de los grupos sanguíneos. Otra cosa que dice, Drácula le tiene miedo a la cruz, ¿no es cierto? Dice, Van Helsing era supersticioso. Drácula compartía esas mismas supersticiones. También es interesante. Anda a mostrarle una cruz a un vampiro malayo. O un ateo. Claro, o sea, Drácula es, en realidad, sigue siendo de alguna manera Vlad el defensor de la cristiandad contra los musulmanes. Eso en cuanto a la estructura de la novela. Y vamos a ver si tenemos alguna otra cosita por acá. Vamos viendo. Vamos viendo, vamos. Sí. Sí. Porque Drácula hay mucho más. Stoker muere. Ya. Espera. Estamos grabando, dale nomás. ¿Ah? Conversemos un poco. A ver. Stoker muere en 1911, ya. es decir, un año antes es decir, no un año antes, sino que el año antes ya. del hundimiento del Titanic. ¿Ah? Creo que hubo por ahí un intento ya. de meter a Drácula en el Titanic. El Titanic, ya. Y lo hizo Dacre Stoker, el sobrino nieto de Bram, junto con otro autor cuyo nombre se me escapa. Claro, es decir, en 1912. Ya. Bueno. Esto quiere decir que existió Drácula, no lo confundamos con Blas Tepes, que era el Drácula y por eso en un principio hablábamos de que hay verdades históricas. De la cámara. ¿Cuál cámara? Ya. Yo que me voy a poner una cámara. Sí. Mira, existe la verdad histórica. Una verdad histórica que tú estás sentado aquí en este momento. Pero nosotros podríamos haber dicho, mira, esta reunión se suspendió, pero alguien podría haber empezado a correr la voz de que en realidad no se suspendió. Y eso podría, bajo ciertas condiciones, dejar de ser una mentira y transformarse en una verdad de otro tipo, de que estuvo presente de alguna manera. Por ejemplo, ¿no? Es decir, la verdad del mito. El mito no es mentira. El mito es verdad. El mito, generalmente los antropólogos distinguen tres maneras de explicar la realidad. Una es la verdad histórica, otra es la verdad científica y otra es la verdad del mito. Tú puedes explicar el origen del mundo con el libro del Génesis o con el Gilgamesh, que es casi igual. Correcto. ¿No es cierto? Puedes hablar del Big Bang. Son maneras de explicar algo, ¿no? Y, por supuesto, la explicación filosófica, ¿no? O sea, entonces, no hay que confundir el mito con una mentira. Una mentira sería que yo te diga que yo soy Brad Pitt porque yo no soy Brad Pitt. Eso es simplemente una falsedad nomás. Pero fíjate que una verdad histórica, como es el hundimiento del Titanic, se ha transformado en un mito. Simboliza, a mi juicio, el comienzo del fin del mundo moderno. Nosotros somos los pasajeros del Titanic. Teresa, tú no tienes
que abordar el Titanic. Tú ya lo abordaste. Tú estás a bordo del Titanic. Ahora, A propósito de Titanic, en un sentido de verdad simbólica. la historia de Rose, la que nos muestra Carpenter, hoy en día también se ha transformado en un mito moderno que muchos afirman que realmente esa Rose existió. La del exorcismo. Ah, no, la Rose de Titanic, Ah, la protagonista, sí, ¿sabe? Con DiCaprio. sí, la viejita. Correcto, pero no existen registros reales de ella. No existe, sí, No existen. sí. Entonces también se ha transformado en un mito moderno. Sí. Ahora, yo te voy a decir una opinión personal. A mí la película de Cameron Titanic me carga. A mi juicio degrada el mito. Lo transforma en una cosita floppy. Y es mucho más que eso. La historia del verdadero Titanic es mucho más que eso. Lo transforma en una historia romántica. Lo transforma en lo que no está mal. Meter pero transformarlo en lo central de un acontecimiento que quiebra, a mi juicio, la historia del mundo en dos. Correcto. Es otra cosa. Efectivamente. Bueno, si quieren, pasamos a las películas. Pasemos a las películas o alguna o alguna reflexión. No, o sea, Drácula lo encuentro súper interesante y yo pienso que, bueno, no sé si existió todo exactamente igual, pero algo de esto tiene que haber habido. Ahora, mira, tú sabes que en general las ficciones de vampiros están llenas de convenciones, ¿no? Por ejemplo, que no se reflejan en el espejo, por ejemplo, que le tienen miedo al ajo, por ejemplo, que se asustan con la cruz, por ejemplo, que no pueden andar de día. Estas son las convenciones que en general el cine ha aceptado. Pero dada la tremenda extensión de las leyendas de vampiros, estas convenciones no son las mismas en todas partes. Como le decía recién a Roberto, anda a asustar tú con un crucifijo a un vampiro malayo. Sí. Una vez conversando, no me acuerdo con quién, en uno de tantos conversatorios que hemos hecho, salió justamente la misma conversación. Porque cuando se llaman, se puede derrotar a algunas criaturas con símbolos religiosos cristianos, ¿ya? Porque si nos fijamos, de repente hay muchas criaturas que corresponden a otras etnias, a otros siglos, a otros universos culturales, justamente. Entonces, la invasión ha sido tan grande del cristianismo que en cierta manera ha tenido que reforzar el mito de alguna manera o intervenir el mito de cierta manera para ellos también darse cierta credibilidad ante los ojos del mundo. A propósito de lo que tú dices, me acuerdo de una anécdota. Hubo un chico filipino que, no sé si por un trastorno o no, se creía vampiro. Ya. Y empezó a actuar como vampiro, a morder gente, no sé si las mató. Ya. Porque por sacarle 10 cc de sangre no se muere nadie, pero si le saca 7 litros sí se muere. O si le muere la yugular. Claro, o se lo muerdes en una vena que lo deje sangrar. Correcto. O podría ser la femoral también. También. Me acordé del doctor Lecter. Sí. Bueno, pero este chico actuaba como un vampiro, pero con un vampiro con capa negra. O sea, era un vampiro pero a la occidental, siendo que los filipinos tienen sus propios vampiros. Correcto. Algunos bastante especiales, ¿no es cierto? Como, ¿no es cierto? En todo el Asia, todo el Asia está, por así decirlo, está lleno de vampiros. Y son distintos los vampiros rusos, los vampiros chinos, japoneses. Que los japoneses están haciendo su propio cine de vampiros con sus propias convenciones. Sí. ¿No? Sí. Tae Soo-han, que es el director coreano, que estudió justamente en Estados Unidos, en Texas, y regresa a su tierra, él trae todo lo que es de Hollywood, todo el espectáculo, desde los efectos especiales, las cadenas, la manera en que los ve con los ojos occidentales, no orientales, occidentales, los mitos, las leyendas, y lo traslada a su mundo oriental y lo mezcla. Entonces también tenemos una cruza muy rara actualmente
y tú no sabes si es cristianismo, si es budismo o lo que sea, porque es una mezcla de... Hay varios que están haciendo eso. Ujú. Un Soichiro Maruo en Japón, por ejemplo, que hace, tú ves vampiros que son verdaderos Nosferatu Correcto. en sus cómics, Ujú. ¿no? Y sigue siendo japonés, pues, y muy japonés. Correcto, muy japonés. La cultura japonesa ha tenido esa capacidad que en Ujú. gran medida le ha permitido progresar y sobrevivir, Ujú. de japonizar Claro, el mito del vampiro. no solamente el mito del vampiro, sino que incluso la tecnología, Todo, sí. ¿no? Sí. La tecnología japonesa ha llegado a superar a sus propios maestros muchas veces, Sí. ¿no? Me hiciste acordar, las series Ultramanes originales, por ejemplo, también tienen sus propias propuestas de vampiros, aunque también son muy occidentales, pero que vienen del espacio o vienen de otro lado y no pierden su esencia. También beben sangre, clavan colmillos, por muy cayú que sea, que son gigantes de 45 metros, o otros más pequeñitos, pero no pierden la esencia que nosotros hemos visto, inclusive su elegancia de frac. Bueno, sobre la elegancia vamos a tener que hablar. Uh-huh. Bueno, pero eso es cuando veamos un poco lo que pasa con el cine. Bueno, me perdiste. ¿Ah? Claro que han evolucionado las películas. Sí. Mira, sí, me perdiste, estoy tratando de recuperar lo que perdí. Y los apuntes. Yo creo que los apuntes te pueden aclarar un poquito el guión. También hemos tenido, dejando a Drácula. Bueno. Hombre que mata lo busca. Otros vampiros que han venido en otras novelas han venido del espacio también. ¿Te acuerdas? Sí. No, era lo siguiente, era algo que no tiene que ver exclusivamente con Drácula, ¿no? Sino que con los vampiros en general. ¿Qué es lo que hace que un vampiro sea un vampiro? Le largo la pregunta a usted. Yo creo que eso de que se alimente de sangre. Una pulga también se alimenta de sangre. Hay muchos bichos que se alimentan de sangre. Tienen poderes y que no puedan vivir porque la pulga puede seguir viviendo en la luz. Pero la luz parece que no puede. Pero hay algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Por qué Drácula bebe sangre? Supuestamente es un no muerto y los muertos no necesitan sangre. Los muertos no necesitan. A ver, ¿necesitan o no necesitan sangre los muertos? ¿Necesitan o no necesitan los muertos ritos funerarios? ¿Quién necesita ritos funerarios? Los deudos. Los vivos. Y los vivos sienten que le deben algo a los muertos. Por algo los vivos que son cercanos a un muerto, se llaman deudos, porque tienen una deuda con los muertos. Y esta deuda suele ser sangre. En la Odisea, Odiseo, que otros más confianzudos llaman Ulises, viene de la guerra de Troya, de regreso hacia su casa, ¿no? A Ítaca, con sus compañeros de guerra sobrevivientes. Le pasan la de Kiko y Caco, caen en la isla de Circe, que transforma a sus compañeros en animales, en fin. Pero en una ocasión dice Odiseo, que es un tipo muy especial, y no sabemos si existió Homero o no, o si esto es una creación colectiva, pero de todas maneras no nos consta históricamente la existencia de Homero. No, igual que la Atlántida hasta el día de hoy. Sí. La Atlántida. Claro, o sea, así como no nos consta la existencia de la Atlántida, no nos consta la existencia de Homero. Pero sí nos consta la existencia de la Odisea. Sí. Y de la Ilíada. La Ilíada. Grandes libros. Y de Troya, porque la ciudad fue descubierta. Correcto. Pero también... Incluso descubrieron la bañera de Helena. Sí. Sí.
Hoy en día también se discute si realmente el caballo de Troya existió o no. También Puede haber sido otra cosa. puede ser otra cosa. Que se puede haber servido para una estrategia militar. Correcto. Claro. No era un caballo de madera. Hay veces que cosas que no son materiales, que son acciones, por ejemplo, estrategias, se cuentan como si fueran objetos, Así es. ¿no? Y pasan a ser parte del mito. Pero ¿por qué nombraba yo a Odiseo? Porque a Odiseo se le ocurre preguntarle al mayor de todos los oráculos, a Orestes, cuál es el mejor camino para volver a Ítaca, ¿no? Con menos peligro, con menos sirenas y esas otras cosas terribles que se encuentra uno en los viajes, ¿no? Sí. Es bien especial Odiseo. Bueno, le voy a preguntar a Orestes, dice. Hay un pequeño problema. Orestes está muerto. Entonces dice, ¿qué hago yo para atraer a Orestes? Hago lo que hay que hacer para atraer a los muertos. Sangre. Te ofrezco esta sangre. Preséntate, Orestes, y habla conmigo. Orestes era un tipo muy, muy, muy especial, ¿no? Había sido el mayor de los oráculos, era bisexual, en fin. La otra vez, Jesús Diamantino, ¿tú estuviste en la presentación? No, estamos en otra actividad, paralela. Sí. Bueno. Yo estaba con la Alicia Genius, la estaba presentando ese mismo día. De verdad, ya. Sí. Entonces, habla con Orestes y él le ofrece sangre y él habla con Orestes, pero es el único que se atreve a hablar con Orestes. ¿Eran cobardes los compañeros de Ulises? Eran hombres que habían arriesgado la vida en la vida de Troya, que habían visto caer a su lado muertos a sus compañeros. No eran cobardes. Pero algo tenía Odiseo que ellos no tenían. De hecho, cuando pasan por el mar de las sirenas, les ordena que se tapen los oídos con cera, para que no escuchen el canto de la sirena, porque si los escuchan están jodidos. Las sirenas se los van a llevar. Bueno, entonces, pero él quiere escucharla. Entonces, ¿qué es lo que dice? Encadénenme al mástil, pero no me tapen las orejas. O sea, era un tipo distinto, ¿no? Bueno, la cosa es que la sangre es el alimento simbólico de los muertos en muchas partes. A cuenta de los sacrificios, ya sea humanos o animales, ¿no? Que se ofrecían a los dioses en muchas culturas. De hecho, en la misma Eucaristía católica hablamos simbólicamente, no literalmente, de la sangre de Cristo. Pero ahora se han presentado milagros en que la hostia se ha transformado en sangre o en un pedazo de corazón. Han descubierto qué tipo de sangre es, porque está ahí todavía. ¿Sí? Bueno, puede ser que tengamos que complicar las cosas todavía más. Y no lo digo en mal sentido, ¿no? La verdad suele ser complicada. Sí. Olvídate de las verdades simples. Olvídate de las verdades simples. Por ejemplo, ya estamos hablando de la alimentación de los muertos. George Romero, cuando comienza su ciclo de cine de zombies en la década final de la década de los 60, Romero propone que por instinto el zombie va a querer comer y lo que quiere comer es cerebro. Y eso es que se quedó cerebros, sí. Y eso queda marcado hasta el día de hoy. Pues si nos vamos a los verdaderos zombies en medio de otras historias, no comen cerebros. Al parecer, los verdaderos zombies, ya que tocaste el tema, porque existen. Sí. Primero, los zombies existen, pero no son muertos. Son personas a lo que los papaloides del vudú les han aplicado un castigo que es el castigo máximo dentro de sus reglas, que consiste en darles a tomar un brebaje que contiene, hay un antropólogo
que en gran medida he estudiado las plantas también, que Sí. se usan en contextos sagrados, qué sé yo, las plantas de los dioses, ¿no? Y estuve en Haití, un antropólogo canadiense que se llama Walt Davis, Sí. que Wes Craven Wes Craven hizo hizo una una película. de sus mejores películas Sí. basada en este libro que se llama La The ser- Serpent sí, and the Rainbow, sí, La serpiente y el arco iris, que son ¿Qué los, se llama la película? Y el libro también. y el libro también, Ya. La serpiente y el arco iris, que es uno de los, Mejor estudio. es uno de los mejores libros sobre el vudú, Mm, y muy serio, muy riguroso. correcto. Bueno, ¿qué es lo que contiene el brebaje zombie? Chamico, que es una planta que podemos encontrar en Chile, Datura stramonium, ¿no? Tetraodontoxina, que es un veneno terrible que proviene del pez globo, Ah, de los qué peces bueno. globo, sí, sí. Y otras cosas más, ¿no? Bueno, le dan a beber esto y además además le apalean la cabeza. Pasado esto, lo entierran. Y los que están ahí, la gente común y corriente, por así decirlo, creen que de verdad te van tocando un cadáver. Porque el tipo está con un metabolismo tan basal que no se asfixia, con la escasísima. Claro, porque si me entierran a mí, o sea, si agarramos a Roberto, lo enterramos en la tierra, lo más probable es que se va a morir de asfixia. Correcto. Pero si le hemos hecho estas cositas antes, Una especie de catalepsia. algunos sí se mueren de verdad. Sí. Sí. Ujú. Pero otros no. Y salen de la tumba, pero ya no son las mismas personas. Son personas que lo único que hacen es obedecer órdenes. Es como si se transformaran en subnormales profundos. Estos, hasta donde yo sé, son los verdaderos zombies del vudú. Y de ahí viene toda Lo que está pasando con estas drogas que están tomando ahora. Ah, con las drogas de hoy en día. Sí, que hoy parece la que llaman la droga zombie, no sé qué No, exactamente. Sí, Sí. sí, sí. Y llegó aquí Chile también. Han encontrado varios por ahí tirados, sin reaccionar, sin nada. ¿Ah? Que te echan en el alcohol, en el vasito. ¿Que te echan o que te la tomas por tu propia voluntad? No, muchos le echan para robar. Sí. No confundamos que hay un trago que te dan a beber, Escopolamina. No, es mucho peor. es mucho peor. Es No, mucho, la mucho peor. escopolamina te deja, Correcto. después no te acordáis ni de dónde estuviste. Pero Correcto. claro. Bueno, ya. Bueno, Sí, ya. Retomemos con Drácula, que se nos fue por retomemos con Drácula ya. Retomemos con Drácula. retomemos con el cine. Con Sí. el cine. Ujú. La primera película de Drácula que se conserva, ojo, que se conserva, porque hay, me parece que son dos anteriores, una de ellas rusa, que están perdidas Ujú. en este momento. De repente Aparece. aparece una copia por ahí, como pasó con el Drácula como pasó con uno de los Drácula que vamos a ver. Correcto. Pero la primera que se conserva es el Nosferatu de 1922 de Murnau. Los nombres están todos cambiados. Aquí hablamos del conde Orlok, por ejemplo. Ujú. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque Flores Balcom Stoker, la viuda de Balcom, puso Demanda. la viuda de Bram Stoker, puso una demanda Ujú. por derechos de autor. No porque fuera una persona avara, sino porque era una persona que pasaba por apuros económicos y no podía estar dando el lujo de dilapidar una de sus pocas fuentes de recursos. De ahí viene Ah. Nosferatu. Y por eso viene el nombre de Nosferatu. La palabra Nosferatu al parecer la inventó el mismo Murnau. No hay ningún registro histórico donde aparezca en leyendas anteriores o en textos anteriores la palabra Nosferatu. ¿No? El de Murnau. El de Murnau es el primero. Es el primero, es de 1922. Correcto. Ya. Y es horrible. Tú lo ves, no sé si tú tienes alguna Sí, imagen. vamos a verlo ahí, sí, no hay problema. Es un calvo que no son colmillos, son incisivos como de rata, ¿no? Aquí.
No, no lo tengo aquí porque tengo los de Universal. Bueno, ya, ya, no importa. ya, no Pero ahí importa. por primera vez. Ahí lo vemos. Esa es la primera versión de Drácula, ojo, que se conserva. Y se conserva gracias a la piratería. Porque si no, afortunadamente quedaron algunas copias fondeadas por ahí, porque si no, es una joya cinematográfica, porque eso es lo que es. Se mandaron a Una, quemar las copias. una joya cinematográfica que se había perdido. Ya, entre medio, Florence Balcom Stoker autoriza versiones teatrales de Drácula. Entonces dicen, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Si Drácula, como decíamos al principio, no es solamente un libro de vampiros, sino que es un libro de viajes, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar la historia, vamos a, como quien dice, a sipear, ¿no? Y vamos a hacer que la historia transcurra en espacios pequeños, donde no haya tanto viaje de para allá y para acá. Segundo, ¿quién va a invitar a ese monstruo a entrar a su casa? Entonces, aquí aparece un galán de origen húngaro llamado Bela Blasco, que había nacido en el pueblo de Lugos, en Rumania, y su nombre artístico fue Bela Lugosi. La cosa es que esto da origen a algo que es muy interesante. El vampiro se transforma en un galán seductor, cosa que Nosferatu no era para nada, ¿no? Y esa corriente ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Esta es películas del año 1932. Antes, en los años en que se rodaran estas películas, no existía el doblaje. Entonces, si tú querías hacer una versión en castellano, tenías que hacerle en los mismos estudios, con otro equipo, con otro director, y aparece el Drácula español, ¿no? Dirigido por George Melford, y el actor, el Drácula, que no llega a ser, no le llega, digamos, no da la talla de Lugosi como imagen, pero probablemente la película sea mejor. Entre otras cosas porque está filmada de noche, porque tenían que esperar que desocuparan los de Browning para hacerla. ¿Cuál es? Esta es la La española. Esta es la española, esta es la de Melford. Correcto, sí. Esta película se perdió. Esta es una película recuperada y fue encontrada, me parece que en 1999, en la Cinemoteca de La Habana, Cuba. Afortunadamente. Sí. A nosotros nos robaron una copia, ¿te acordás? Sí. Sí, la teníamos en un ciclo por ahí. Teníamos un ciclo en el Centro Cultural de España, en tanto los eventos de ciencia ficción que nosotros habíamos hecho, y lo que pasa es que estaban pintando el Centro Cultural. Entonces había una bodeguita chica, y nos dicen, dejen las cosas acá con toda confianza, porque aquí hay guardia, hay seguridad, no que nos estén acarreando las cosas para ir para acá. Las dejamos. El día siguiente cuando llegamos, no estaban los potes de pintura, no estaban las brochas, no estaban los maestros, y no estaba Drácula. Ni todo el material que habíamos ahí, hicieron hasta las películas. Sí. Así que, pero bueno. También el corte del traje de frac que utiliza también Drácula está tomado del teatro. Claro, estas películas son muy teatrales. Si tú ves a Lugosi en el cine, tiene un parlamento muy teatral. Sí. Y las visiones que nos muestra Universal, es como uno no sabe realmente en qué época están hechas, porque es un curso muy raro de ropa. Con la Hammer va a pasar lo mismo. Correcto, sigue la misma huella. Son trajes de ninguna época. O si tú dices una mezcla de cruces históricos, tú no sabes. Sí. No sabes si realmente están. Salvo una que va. Sí. Digamos, está dentro del multiverso, como se llama hoy en día. Podría ser otro mundo, no podría ser. Podría ser un universo paralelo. Un universo paralelo. Sí. Bueno, la cosa es que aquí nos saltamos hasta el año 1950. Esta producción es la Universal,
la que produjo también Frankenstein de James Whale con Boris Karloff. La novia de Frankenstein, que a mi juicio es superior, Sí, con Boris Karloff y es Elsa buenísima. Lanchester, ambas del director James Whale. Hay una película sobre James Whale que se llama Dioses y Monstruos, que es muy buena. Está basada en un libro. Sí. Está basada en un libro. Bueno, la cosa es que entonces el vampiro se ha transformado en galán. ¿Quién va a ser a Drácula el año 1958 en una productora inglesa chiquitita que operaba con pocos presupuestos? Las películas duraban del orden de los 80 minutos, 90 minutos. ¿Ah? Y aparece un actor de 1,94 m, ¿no? Que se llama Christopher Lee, que eso sí que lo tiene Alfaro por ahí. Correcto. Ya estamos hablando Drácula de Hammer. Hammer o Universal. Hammer. Nos vamos a Hammer. Nos vamos a la Hammer. Vamos a Hammer. La Hammer se especializó, no hizo solamente películas de terror, pero su fuerte eran las películas de terror. Y el año 1957, es decir, el año anterior, el director Terence Fisher hace su propio Frankenstein, que no podía ser el monstruito de cabeza cuadrada que conocemos nosotros porque la Universal lo demanda. Correcto. Entonces hace un Frankenstein mucho más monstruoso, lleno de costorones, de vendas. Y ahí entra Christopher Lee de lleno al cine de terror. Y es un exitazo. Entonces, esta es otra. Esta es del año 60. Esta es una película de Drácula sin Drácula. Una cosa muy rara. Sí, después vamos a ver por qué. Pero esta es la tercera película del ciclo Drácula de la Hammer. Pero bueno. Ella es Martita Hunt y la otra es Yvonne von Laur, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que Drácula, digamos, Christopher Lee, encarna a un Drácula muy imperioso, muy altivo. La capa le cae como un acantilado, digamos, y hay una escena, por ejemplo, donde Jonathan Harker, que ha llegado al castillo, lo ve bajar la escalera desde arriba, que es impresionante. En contrapicado. En contrapicado. Es impresionante. Ahora, el especialista en cine Jaime Córdoba dice que Terence Fisher, en sus películas, siempre tuvo el detalle de que los monstruos no estuvieran nunca al mismo nivel que los seres humanos, o estaban o más arriba o más abajo, pero nunca al mismo nivel, es decir, como que no estaban en el mismo, de alguna manera en el mismo universo, sino que en universos que se intersectaban, ¿no? Ahora, la película del año 58 es una versión de la novela, muy cipeada. Tiene por ejemplo, no esas cosas de viajes tampoco. El tremendo viaje en barco, ¿no es cierto? Que tú lo has visto seguramente en otras películas de Drácula. Aquí se reduce a una carrera de caballos, digamos, de dos coches que van persiguiendo uno al otro. Y tiene un final que es una joya. Probablemente sea la mejor película de la Hammer. Sí. Después viene la que estaba mostrando Roberto ahí, del año 1960, donde hay una voz en off en los créditos que dice que el conde Drácula ha muerto, pero quedan sus discípulos. Entonces, por eso no aparece Drácula. Pero sí aparece Van Helsing, interpretado por ese tremendo gentleman británico que es Peter Cushing. Sí. ¿Ah? El doctor Van Helsing. Ahí está Christopher Lee. Ahí está Christopher Lee. Sí, sí. Métete un poquito más para el encuadre. Esta es Drácula Prince of Darkness. Y no, por acá, por acá. Es ahí. Sí. Ya. Sí. Una cosa curiosa que lo que podemos comentar sobre las películas de Hammer Film, ¿qué pasa con Frankenstein? Directamente. Como ellos no tenían la autorización de Universal, ¿te acuerdas? Porque tenían los derechos de la imagen y todo cuenta. Llegan a un acuerdo con Hammer. Y pueden empezar a utilizar el material de esta manera que ya tenía Universal
entre comillas, y adaptarlo a su manera, y ahí se pierde todo en la continuación o todo lo monstruoso tan bien construido que tenía Hammer y empieza a hacer una cruza con lo universal y es una cosa muy rara, un híbrido que empieza, se corta la historia, no se entiende entre una película y otra, hay vacíos de guión, Sí, aparecen personajes, sí. la hija de Drácula, ¿cuánto tenía hija? Entonces, Gloria Holden, sí, claro, claro. entonces, Sí, o los sí. hijos de Frankenstein. Entonces empiezan a haber una serie de parentescos que empiezan, de cierta manera, a eliminar a todo lo que son los, ¿cómo se llama? El buen camino que llevaba la Hammer. Claro. Bueno, la cosa es que la película del 58 sí es una versión de la novela, pero en la Hammer dicen, nos ha ido tan bien, sigamos con Drácula, continuemos las historias. Y entonces después viene Las novias de Drácula del año 60, donde como tú dices, Drácula muerto no está, aparece, aparece otro vampiro, eh, pero el año 1965 dice, traigamos a Drácula de vuelta. Los resucitan, los resucitan vertiendo sangre sobre sus cenizas, porque en la primera película ha quedado reducido a cenizas. Y es esta película, la del año 65, Drácula Prince of Darkness, que a mi juicio compite con la primera en ser la mejor película de vampiros de la Hammer. Y después siguen, y siguen, y siguen. La cuarta película, Drácula vuelve de la tumba, la iba a dirigir también Terence Fisher, pero lo atropellaron. Y la dirigió un director que se llama Freddie Francis, que fue jefe de fotografía nada menos que del Hombre Elefante de David Lynch. Y es una película que tiene muchos elementos religiosos. De hecho, la película, y hay un corte que es una cosa rara, la película empieza con una chica que está colgando como abajo de una campana en una iglesia. Entonces, cuando el sacristán va a tocar, se llenan las manos de sangre. El problema es que aquí Drácula no había resucitado todavía. No, sí. Y hay muchos elementos que rozan el sacrilegio. Por ejemplo, en el esclavo de Drácula, el que tiene hipnotizado Drácula en esta película, es un cura. Es un cura, no el obispo, ¿no? No el obispo. La víctima, digamos, la doncella, es la sobrina del obispo. Esa es otra de las víctimas secundarias. Esa es Verónica Carlson, es la sobrina del obispo y ese es el obispo. Correcto. Ya, la cosa es que después empiezan a decaer, ¿no? Sí. Las dos últimas películas, hay una que sí es algo sobre Drácula vuelve de la tumba. Perdón por el spoiler, el final de la película, y siguiendo con el tema religioso, Drácula cae sobre una cruz y se ensarta. Termina empalado. Termina empalado, muy bien dicho. ¿Ah? Y ahí se deshace. Ahora, ¿cómo se llama el Señor de los Anillos? Peter Jackson le hace un homenaje a esa escena cuando hace que Sauron, que también está interpretado por Christopher Lee, caiga y muera empalado. Empalado sobre una rueda de agua. Una rueda de agua. Sí. Pero escena que no sale en el cine, pero sí sale en la versión extendida. En la versión extendida. Pero sí, resulta que, rebuscando por ahí, el mismo año 1958, donde se estrena la primera película de Drácula de la Hammer, aparece una película en blanco y negro, que no es muy buena,
donde Drácula viaja a California. La película es entera en blanco y negro, salvo en la parte final donde Drácula cae dentro de un pozo y queda empalado. Empalado. Ojo, o sea, el empalamiento estaba antes, estaba Sí. antes. Otra cosa, Francis Leverer, que es el actor que interpreta a Drácula en esta película que se llama El Retorno de Drácula, Sí. donde Drácula viaja a California, vuelve a interpretar a Drácula en un episodio de televisión que se llamó Night Gallery, Galería Nocturna, dirigido por Rod Serling, el mismo que dirigía Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Era bien bueno. ¿Mm? Bien bueno. Sí, muy bueno. Y lleva esto a un episodio, una historia descrita por Manly Wellman que se llama The Devil is Not Mocked. Esta película parece que no se había dado cuenta que los derechos de autor ya no corrían, porque este cuento de Manly Wellman es el primero que usa que un texto que publica un texto con el nombre de Drácula después de la novela de Stoker. Así es. Sí. O sea, muchos años después, porque el cuento de Wellman es de 1945. Sí. Ya te salgas de cámara, pero no te más tarde. Te está saliendo de cámara. Ya. Ahí sí. Ya. Oye, entre los mitos que se nos están quedando, seguramente ahí, ahora me acordé, cuando estamos conversando, quedó en el tintero, es por ejemplo, Drácula no se refleja en el espejo. Hoy en día sí se podría. ¿Por qué? ¿Por qué se podría reflejar hoy en día en el espejo? Por la inteligencia artificial. No. Acuérdate que antiguamente el vidrio era hecho con algunas gotitas de plata, ¿te acuerdas? Era metálico. Era metálico. Era metálico. Correcto. No era de vidrio. No era vidrio, ¿te acuerdas? Y hoy en día es vidrio. Entonces no habría ese elemento que es, entre comillas, santo, sagrado, que es este metal que podría matar una bala Ahora, de plata. es bien interesante eso de que los vampiros, de que igual se puede encontrar usted. Es bien interesante el hecho de que los vampiros no se reflejen en el espejo, porque si tú tienes una alucinación, probablemente tampoco se va a reflejar en el espejo. Si tú tienes un sueño, tus sueños no se reflejan en el espejo. Entonces, los vampiros están hechos con la misma materia de los sueños. Ahí teníamos dentro. Bueno, y para cerrarlo, la parte de cine. Después que sigue, la Hammer termina de manera más o menos, no la Hammer todavía le queda algo más. De hecho, la Hammer cierra con una película donde aparece una jovencísima Natasha Kinski. Correcto. Y también Christopher Lee, ¿no? Pero no es una película, es una película de terror, pero no es una película de vampiros. Pero la Hammer cierra con dos películas dirigidas por Alan Gibson. Una de ellas es Drácula, que aquí sí que hay una época, porque se llama Drácula 72. O sea, tú ves a Drácula y de repente ves un avión cruzando el cielo. Christopher Lee dice, ya, yo actúo en esta película, pero yo con esta ropa no salgo de los límites de la abadía. Christopher Lee tenía fama de ser altanero e intransigente y que no le venían con cuestiones. ¿Ah? Sí. No así, por ejemplo, Peter Cushing, digamos, correcto, que era una persona afable, qué sé yo. A Christopher Lee dicen que en el set las actrices le tenían miedo. Era muy estricto. Sí. Entonces, claro, este hombre fue agente secreto al servicio de su majestad en la vida real. El actor es medio cuñado de Ian Fleming, del correcto, autor de las historias Bond y una de las inspiraciones de James Bond. El otro es Van Helsing, interpretado por Peter Cushing, ¿no?
el típico caballero inglés, digamos, que es el mejor Van Helsing para mi gusto, Sí, y también uno de los mejores Sherlock a Holmes mí me encanta. del como cine, Sherlock Holmes. del cine. Sí, Sí, como Sherlock Holmes. es muy bueno. Sí. Sí, Bueno, este es Drácula 73. sí, Este es Drácula 72. sí. Y después termina con una película que se llama Los ritos satánicos de Drácula y chao. Y chao. Y Y también chao. tenemos uno de color, ¿te acuerdas? Ah, claro, Antes de la inclusión, antes de Netflix y todo lo que es hoy en día, no, Blácula, también teníamos Blácula, sí. Blácula, también teníamos un Drácula de color, Bueno, y después, ¿y qué pasa con el Drácula de Coppola? de Coppola. Ya, El romanticismo llevaba al... claro, que Córrete para acá, Pato, que esa está saliendo película de la cámara. a mí me gusta. Me gusta por varias ¿Mm? razones. ¿Ah? ¿Ya? Tiene una cosa operática, ¿Mm? una cosa como de pintura. Es un teatro de pinturas chinas. Sí, es un teatro, ¿Mm? tiene la mejor Lucy, Sí, tiene muchos aportes. sí. Es una cruza entre Black Tempest original Claro, con la leyenda claro, del vampiro de claro. Stoker. Aparece con armadura al principio Drácula, sirviendo a los cruzados, ¿no es cierto?, contra los musulmanes. Sí. Pero cuando descubre que su novia se ha suicidado porque cree que él ha muerto, ojo, Romeo y Julieta, Ujú, sí. él, digamos, se da vuelta al lado oscuro. Correcto. Así es. Sí. Ya, después, Curiosidad, la armadura que utiliza, que es de color rojo carmesí, no existe. Es una armadura japonesa, que fue hecha sí, justamente por una diseñadora japonesa para la película. Esa armadura no no existen corresponde, esas existe armaduras en para Europa. la época, no existe para nada. Sí. Es increíble la armadura. Es bellísima. Sí, Sí, sí. sí. Y el Drácula. Ahora, ¿qué pasa con los nuevos Nosferatus? Ujú, Porque ya tenemos 3 versiones de Nosferatu. sí. La de 1992, Ujú, la de 1979 con Klaus Kinski como el Conde Drácula, Isabella Gianni y Bruno Ganz, que hizo un papel tan bueno como Hitler, ¿te acuerdas? En los últimos días de Hitler. Y la última, la de Robert Eggers, la que del año 2024. correcto. La última es la de ahora, la Sí, de Luc Besson. sí. Sí. Esa es la última. Pero no Nosferatu esa. No, ese es No, Drácula. no, pero estoy hablando de los. Ah, ya, de la- Nosferatu. de- claro. Sí. Ahora, hay una cuarta película que no es un remake de Nosferatu, que se llama The Shadow of the Vampire, del año 2000, Ujú, que es muy buena. Pero no es una versión de Nosferatu, sino que es una película sobre el rodaje de Nosferatu. Pero es ficción, correcto. es ficción. ¿Por qué? Porque en la película el actor original de Nosferatu, Mashrek, es un vampiro de verdad. Y lo que le ha prometido el director como pago es a la actriz. Entonces, es ficción. Es muy buena. Actúa William Dafoe como Nosferatu y John Malkovich como el director Murnau. Así es. Pero bueno, Y bueno, eso sobre cine. eso en cine, sí. Un dato curioso, que muchos habían alegado con el Nosferatu, con el último, porque usaba bigote. En la novela, Drácula usa bigote. Sí. Sí, cosa que en el cine se lo quitaron. Y esto es un galán engominado y todo el cuento. Otro dato, Ujú, otro dato. ujú. Herzog volvió a usar los nombres de Stoker. Correcto. Drácula se llama Drácula. Ujú, En el último, en el Robert Eggers, ujú. vuelve a usar los nombres de la versión del 1922. Correcto, sí, ¿Ah? sí. Entonces el conde se llama Orlok nuevamente. Este sería como Y la es- versión más, Eso es cómic. más seguida de cosas. Maroto. No, eso Ah, es Fernando Fernández. Fernando Fernández, sí. Español. Sí, Es el mejor Drácula que se ha hecho en cómic. Está tomado de la novela, una de las mejores adaptaciones que se han hecho. Es buenísima, buenísima, totalmente recomendable, totalmente hecha al óleo, viñeta por viñeta, y respeta totalmente la novela de Stoker. Está muy bien hecha. Es más, a mí me da la impresión que muchas de las viñetas que están acá fueron tomadas justamente por Coppola como storyboard. Muy probable. Es muy probable, porque hay muchas escenas que son casi calcadas, cuando se llama, a lo que vemos en la película. Así que es un muy buen trabajo, así que
totalmente recomendable para la gente. El Drácula, el Nosferatu de Eggers, el último, es mucho más crudo. Correcto. Es mucho más crudo. El monstruo es realmente un monstruo. ¿Ah? Todo rodeado de ratas, de gusanos, en fin. El final es mucho más crudo porque ella al final ella se sacrifica. Correcto. Para que la luz llegue, ¿no? Para retener al vampiro hasta que llegue a la luz. Aunque en la versión original también se sacrifica. En la versión original también. En la de Herzog no. No, justamente. En la de Herzog destruyen al... Sí. Y dicen, lleven preso a este que ha matado al conde Drácula. Correcto, y ahí vemos las novias. Las novias, sí. Sí. Entonces vemos mucho, así que totalmente recomendado esto para la gente que quiere acercarse al conde de alguna manera. Claro, ahora hay varias versiones en libro que son buenas. Está una de Neil Gaiman, por ejemplo, sí, anotada. Sí. La de Oscar Palmer Yáñez, anotada sí. También. Sí. En general, la de Bruguera también es bastante buena. Es más accesible porque no es tan cara, porque no tiene las notas. Sí. Claro, porque en la de Oscar Palmer Yáñez, por ejemplo, tú dices, aquí Stoker cambió esto, no incluyó el final del castillo, en fin. Te cuenta parte del proceso de la escritura. Sí. Bueno, y para que cerremos, Pato, en definitiva, lo bueno y lo malo de Drácula. Lo bueno, diría yo, es que crea un arquetipo, crea un mito, un personaje que es en sí mismo es un mito, ¿no? Que nos refleja de alguna manera eso que Jung llama la sombra. ¿Ya? Y lo malo, o sea, no creo que una obra tenga por ser una obra algo malo. Lo malo es el montón de bodrios que se han hecho entre medio. Correcto. Tanto en literatura como en el cine. Sí. Claro. Uno de los peores Drácula que yo he visto fue el de Van Helsing. ¿Te acuerdas la película Van Helsing? Van Helsing sí lo vi, sí. Muy malo el Drácula, muy malo. Yo creo que los mejores Drácula que hemos visto son el Universal y Hammer. Sí. Son los más decentitos. Aunque Gary Oldman hace lo suyo. Es buenísimo. Como Gary Oldman, como Drácula en el castillo me encanta. Ya con la parte romántica muere. Cosa que por eso digo, lo que menos me gusta de la película de Coppola es esa historia de amor que va como surcida. Claro. Y la última versión de Son es lo mismo, pero en versión comedia, por lo que me dijeron. Yo no he querido verla, así que eso no... Jaime Córdoba, que es un especialista en cine, dijo, hay cosas que un caballero no debe ver. Perfecto. Así que eso, bueno. Así estamos cerrando. Sí. Y dando las buenas noches. Sí. Y tenemos un pequeño obsequio para Patricio por parte de Play Kingdom. Así que muchas gracias. No me esperaba una gentileza tan grande. Así que eso. Sí. Así que ya lo saben, amigos. Cerramos esta tertulia literaria bellísima. De LDP Magazine. Lo vamos cerrando. Y también agradecemos por los dos lados. Y tiene diseños distintos por los dos lados. Ya arriba en los próximos horas este programa. Y convidados, como siempre, a las tertulias en vivo y en directo que tenemos una vez al mes con distintos autores. Por ejemplo, Patricio es autor de Drácula frente al espejo. Sí, que no es un libro de ficción, sino que es una colección de ensayos. Correcto. Más o menos de lo que hemos hablado acá. Correcto. Y otras cosas peores. Correcto. Así que... La Biblioteca del Conde Drácula es un libro escrito a 4 manos. A 4 manos. Sí, porque los 3 mosqueteros siempre son 4. Son 4. Está Jaime Córdoba, que es el mayor coleccionista en Chile de películas de 18 milímetros. ¿Ah? Está Carlos Lloró, gran escritor, músico. Está quien les habla, pero hay un prólogo magnífico de Bernard Labourdet. Así que... Ahí ya lo saben, amigos míos. Ya lo saben. Así que ya, amigos, así cerramos este conversatorio de hoy. Así que muchas gracias a todos. Y recuerden que el 31 va a haber actividad acá en Play Kingdom para festejar Halloween. Así que vengan con su mejor cosplay, su mejor disfraz, porque van a haber premios. Así que ya lo saben. Y nos estamos viendo. Y también se nos vienen los conversatorios en la Biblioteca de Providencia Constitución 85 con José Luis Flores sobre licantropía y justamente con Berna. Esto es la próxima semana, el próximo sábado.
Así que todos los convidados. Así que un gusto. ¿Sabes quién? Nos vemos.